negativo y por fuera de la membrana es positivo. Cuando hay un estímulo, pues se desencadena la despolarización, o sea, un potencial de acción, y se empieza a despolarizar. ¿Qué significa despolarizar? Que se intercambian las cargas, ¿verdad? Adentro se hace positivo y afuera se hace negativo. ¿Y a qué se debe esa despolarización? ¿Quién me dice? ¿A qué se debe la despolarización? Al cambio que hay en la permeabilidad del sodio. O sea, por la entrada de cargas que... Positivas. Positivas. O sea, hay una corriente de entrada, ¿verdad? Como ya habíamos dicho que se le llama una corriente de entrada, en este caso es por la entrada masiva, pues, de sodio normalmente, y aparte de que salen también cargas negativas a veces, ¿no? Entonces se despolariza, se empieza a intercambiar la carga, y después llega un momento en que toda la célula está despolarizada. Todo el exterior ya se hizo negativo y todo el interior es positivo, ¿verdad? Lo contrario de la polarización. Pero inmediatamente la célula se vuelve a repolarizar, es decir, tiene que recuperar su estado normal previo, se empieza a repolarizar. Entonces, otra vez se recuperan las cargas positivas afuera, como aquí, y las cargas negativas adentro, poco a poco, hasta que se vuelve a repolarizar. Entonces, ¿qué significa repolarización? Pues que se va haciendo otra vez por dentro menos positivo, ¿no? O más negativo, y se recuperan poco a poco las cargas. ¿Y qué es la hiperpolarización? Es cuando se está regresando a la carga negativa, pero sucede todavía que rebasa un poco más, ¿no? Se ve más negativo de lo normal, y ya después regresa a, sería, por ejemplo, lo normal, ¿no? Por ejemplo, Sí, puede llegar exactamente. Entonces, hiperpolarización significa que el potencial de membrana de reposo, pues, se hace todavía más negativo de su nivel común de reposo, igual por corriente de salida de cargas positivas. Eso se llama hiperpolarización. Y la repolarización, pues, es cuando se recupera el potencial de membrana negativo, ¿sí? Cuando hay una, ¿cómo se llama? Una salida, pues, de cargas positivas al exterior y se llama corriente de salida. Nada más que vean aquí algo importante, aquí. ¿Dónde empezó aquí la despolarización? Aquí, ¿verdad? Aquí hubo un estímulo, seguramente, y empezó aquí la despolarización, a intercambiarse las cargas negativas y positivas. Por eso esta flechita indica de dónde a dónde va la despolarización, aquí en estos dibujos que estamos viendo. Esta es la flechita, ¿verdad? Que nos indica la dirección de la despolarización, ¿de dónde a dónde? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y después la repolarización, cuando se vuelve a recuperar, ¿verdad? La polarización, que es la repolarización, pues ya se vuelve a recuperar la carga positiva que estaba afuera, como en su estado de reposo. ¿Y de dónde a dónde va la repolarización? También de izquierda a derecha. También. Entonces, ¿qué significa? Que la repolarización inicia ¿en dónde? ¿En donde se despolarizó primero? Ajá, la repolarización, vean, aquí también inicia donde empezó la despolarización. Entonces ya ese es un detalle que no se les debe olvidar porque eso es básico para lo que vamos a ver después de los vectores y de la teoría del dipolo, ¿sale? Entonces la repolarización siempre inicia donde empezó la despolarización, por eso tienen la misma dirección. Bueno, eso ya es lo que habíamos revisado ya incluso desde el módulo, desde el primer módulo, ¿no? Entonces, ahora bien, vamos a ver cómo son los potenciales de acción en el corazón, en las células cardíacas. Podemos decir que hay dos tipos de células cardíacas desde el punto de vista de su comportamiento electrofisiológico, o sea, de las características del potencial de acción. Entonces, las clasificamos básicamente en dos categorías. Uno, células de despolarización rápida, y dos, me voy a saltar aquí, células de despolarización lenta. Son esos dos tipos de células. Pero de todo, también hay otra, aquí no lo puse, hay otra clasificación también funcional en dos grupos. Si quieren pongan atención o anótenlo. Uno nada más se le llaman células contráctiles. ¿Y cuáles son las células contráctiles que revisamos? Las células contráctiles que se localizan ¿dónde?
En las aurículas y en los ventrículos. Muy bien, entonces hay células contráctiles, auriculares y ventriculares, cuya función principal es contraerse, por eso es una clasificación funcional. Y el otro grupo se le llama células específicas, ¿sí? Son dos grupos, contráctiles, ya vimos cuáles, y específicas. Y dentro de las específicas, a su vez, se divide en tres. El primer grupo se les llama células P, con P mayúscula. Células P o células marcapasos. ¿Y por qué se les llama células P o marcapasos? Pues porque producen los estímulos. ¿Y dónde se localizan esas células básicas sobre todo? ¿En los nodos? Nodos sinoauricular. ¿En el sinoauricular? ¿Y en el? Aurículo ventricular. Aquí, ¿verdad? Entonces en el nodo sinusal, que es el marcador normal, ¿verdad? Pero también en el nodo AB, o sea, en la unión aurículo ventricular, que dijimos, en el nodo AB, sobre todo están ahí. Luego el segundo grupo de las células específicas son las células de Purkinje, o del sistema As-Purkinje. Y son los que básicamente conducen los estímulos. Entonces, ¿dónde están esas células? Pues en el haz de His, ¿verdad? Que aquí lo vemos, el haz de His, y en la red de Purkinje, todas sus fibras que se extienden hacia los ventrículos. Son las células de Purkinje, conducen sobre todo, aunque también ya vimos que cuando falla este marcapasos y cuando falla este otro marcapasos, también el sistema His-Purkinje puede entrar como otro marcapasos, ¿verdad? Pero normalmente solo conducen. Y el tercer grupo de las células específicas se les llama células transicionales, porque tienen una estructura y función intermedia entre ambas. Entonces pueden ser algunas vías entre estos nodos. Aquí mismo, por ejemplo, creo que no lo mencioné, pero en el nodo AB también tiene varios pequeños fascículos. Un fascículo penetrante, ¿verdad? Cuando entra en el tabique, unos fascículos cuando se van dividiendo y cosas así. Entonces son células transicionales, así se les llama. Pero ahorita, ese es para, o sea, hay que saber esa clasificación. Pero ahorita nos vamos a enfocar, obviamente de ahí mismo, vamos a ir viendo las células para el potencial de acción. Y comenzamos con las células de despolarización rápida. ¿Y cuáles son esas? Pues las células contráctiles, auriculares y ventriculares. Entonces, ¿estas células a qué grupo pertenecen del que les acabo de mencionar? El músculo auricular y ventricular, ¿a qué grupo pertenecen? A las células contráctiles. Células contráctiles. Pero aquí también entran, como despolarización rápida, las propias células ¿de qué? Del sistema His-Purkinje. Y estas pertenecen a... ¿Específicas? Las específicas. Células específicas, ¿verdad? Que les acabo de mencionar. Entonces aquí se mezclan, ¿verdad? Esos grupos funcionales se mezclan aquí, porque aquí solo estamos viéndolo desde el punto de vista de su electrofisiología, o sea, del potencial de acción. Entonces, esas son las células rápidas. Entonces, ya cuando digamos célula rápida, ya automáticamente sabemos que nos estamos refiriendo sobre todo al músculo, ¿verdad? Al miocardio, al músculo contráctil, ¿verdad? Ya no hay problema. Y se le llama rápidas porque su velocidad de conducción es rápida. Ahorita lo vamos a ver eso en otro cuadrito. Aquí esta imagen, pues más o menos nos orienta, ¿verdad? Vean cómo son los potenciales de acción en cada uno de los diferentes tipos de células, vean. Ahorita vamos a ver cuánto dura cada uno y eso. O bueno, de una vez lo menciono porque me voy a pasar a la otra. Entonces, ¿por qué se les llama rápida? Porque conducen, ¿verdad? Rápidamente el estímulo. Su velocidad de conducción puede llegar hasta 5 metros por segundo, aunque aquí dice 4. El potencial de membrana en reposo, normalmente en estas células de despolación rápida, es de menos 80, menos 90, como vamos a ver. Y además, algo importante, el potencial de reposo, ¿verdad? Cuando están aquí, el potencial de reposo, aquí en la aurícula, o en los ventrículos, o en las células de Purkinje, es un potencial de membrana en reposo estable, ¿sí? Cada que hay una despolarización, viene otro periodo de potencial de reposo estable, y luego empieza otro potencial. Esas son sus características. En cambio, las células de despolarización lenta, pues incluyen a las células del nodo sinusal y del nodo AB, y esas pertenecían ¿a qué grupo? A las células que se les llama ¿cómo? ¿Específicas? Sí, pero ya del subgrupo, ¿cuáles son? Las células P. Las células P o células marcapasos, ¿verdad? Que acabamos de mencionar.
son las del nodo sinusal y nodo auriculoventricular, básicamente. Son células de despolarización lenta. ¿Por qué? Porque su velocidad de conducción, vean, es mucho menor comparadas con las que acabamos de mencionar hace rato, ¿sí? ¿Y por qué? Porque como vamos a ver, no tienen canales rápidos de sodio. Esa sería una diferencia. Y además, su potencial de membrana en reposo es muy inestable, vean. Si notan la diferencia entre potencial, ¿verdad? Que es así, está horizontal, está acostadito, y vean cómo es la del nodo sinusal y la del nodo AB. ¿Cómo ven este potencial de reposo? ¿Cómo se ve? ¿Sí lo notan? Se ve más corta. Que va ascendiendo, ¿no? Conforme avanza. Como que va ascendiendo, como que está inclinado, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama que es un potencial de membrana en reposo inestable. Por eso son las células que, las células marcapasos. Eso es lo que las diferencia, ahorita lo vamos a explicar. ¿Vale? Entonces, por eso son diferentes. Y además el potencial de membrana en reposo, pues es de menos 60 a menos 65. Incluso hay autores que dicen que es desde menos 50 o menos 55, ¿sale? Para tomarlo en cuenta. Entonces, ya son esas diferencias, por eso se llaman así, lenta y rápida. Entonces, ahora sí, más o menos, antes de que se me olvide comentarles esto, en las aurículas, aquí está, ¿verdad? En las aurículas, su potencial de acción dura más o menos 150 milisegundos, todo esto. Desde aquí hasta que termina, pasan 150 milisegundos. En los ventrículos, vean, allí es casi el doble, puede ir en promedio unos 250 milisegundos, por lo menos. En las fibras de Purkinje, que están aquí, vean, es todavía más prolongado, puede llegar a ser hasta de 300 milisegundos, ¿ok? Entonces, por eso, aquí esta es la diferencia. Vean, aquí hay una meseta que vamos a ver que lo diferencia del potencial de acción del músculo esquelético. ¿Sí recuerdan cuánto duraba el potencial en el músculo esquelético? ¿O cuánto dura en las neuronas? Que lo mencionamos también en el primer módulo. ¿Cuánto dura en el músculo esquelético el potencial de acción? Vean, aquí son hasta 300 milisegundos, vean. O sea, 0.3 segundos, ¿no? 300 milisegundos. En el músculo, ¿cuánto dura el potencial de acción? ¿Nadie? ¿Un milisegundo? ¿Cuánto? ¿Cuánto, doctora? ¿Un milisegundo? Sí, puede durar de 1 a 3 milisegundos, menos de 5. Entonces, ¿sí ven la diferencia? ¿Cuánto es comparado 5 milisegundos o menos contra 300 o 250? Es mucha la diferencia, ¿verdad? O sea, muchísima, ¿sale? Y eso tiene muchas implicaciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el potencial de acción de las células rápidas, o sea, del músculo auricular y ventricular y también de las células de Purkinje. Ya habíamos dicho estos, ¿verdad? Ya los sabíamos. Y el potencial eléctrico cuando llega, ¿verdad? Cuando se despolariza, más o menos llega a más 20 milivolts, por eso aquí lo puse. Más o menos se despolariza hasta más 20 milivolts. Esta despolarización, que ya vimos ahorita las figuritas, genera una curva que se le llama curva del potencial de acción transmembrana. Ya saben, ¿verdad? Que esta abreviatura PAT significa potencial de acción transmembrana. Entonces forma una curva, y esa curva consta de 5 fases, que va desde la 0, 1, 2, 3 y 4. Son las 5 fases. Ya vamos a ir explicando pues cada una. Entonces, como ya vimos, este PAD es diferente en cada célula, ¿verdad? En las rápidas y en las lentas. Ah, sí, antes de que se me olvide también, aquí tengo este potencial es diferente en las células del corazón que en el músculo, y también varía entre células rápidas y lentas porque también tienen diferentes canales iónicos, y eso permite el movimiento, pues, iónico, ya sea para adentro o para afuera de la célula, y eso es lo que va a diferenciar esta función eléctrica, estos potenciales de acción. Entonces, en el corazón, en el músculo cardíaco, básicamente existen 4 tipos de canales iónicos en su membrana, en la membrana celular, son los más importantes. Primero, tienen canales rápidos de sodio, ¿sale? Que ahorita los vamos a estar mencionando, que intervienen aquí en la fase 0, canales rápidos de sodio.
Número 2, tienen canales de potasio, obviamente, y de esos canales de potasio pueden ser lentos y rápidos. Número 3, tienen canales de calcio, que se llaman canales de calcio tipo L. ¿Alguien recuerda cómo son esos canales de calcio tipo L? ¿Son lentos o rápidos? ¿Lentos? Rápidos. No, pues L de lentos, ¿verdad? Son canales lentos, incluso se llaman canales lentos de sodio-calcio, porque también se mueve el sodio. Son canales de calcio tipo L activados por voltaje. Y número 4, son de calcio, ¿verdad? Y número 4, hay canales de calcio tipo T, T mayúscula, y esos son más rápidos. Entonces, esos 4 tipos de canales son los más importantes en el músculo cardíaco, ¿sale? Incluso la duración de este potencial de acción, vean que dura mucho, ¿verdad? Es muy largo. También determina al mismo tiempo la duración del periodo refractario en el corazón, ¿sale? Por eso también en las células cardíacas el periodo refractario también es muy ¿qué? ¿Sería corto o largo el periodo refractario? Largo. Pues ¿Largo? largo, ¿verdad? Largo, porque ya sabemos que el periodo refractario evita que haya otros potenciales de acción cuando se está llevando a cabo el potencial de acción actual, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Entonces también el periodo refractario también es mucho más largo en las células del corazón, ¿sale? Como vamos a ver ahorita, ¿por qué es largo? Por esta fase que se llama meseta. Y esta meseta se debe a la entrada de calcio, a diferencia del músculo esquelético, que no sucede esto, ¿sale? Entonces, muy importante, los eventos eléctricos, tanto el potencial de acción como el potencial de membrana en reposo, vean, aquí está en reposo, ¿verdad? Y aquí está el potencial de acción, regresa a su reposo. ¿Cómo dijimos que es este potencial de reposo en las células rápidas? Era estable. Estable, ¿verdad? Es estable a diferencia de las células del marcapasos. Bueno, tanto el potencial de membrana en reposo como el potencial de acción, ya cuando se está despolarizando todo, coinciden o generan, pues, se traducen en eventos de qué tipo. ¿Quién me dice? Al mismo tiempo. Este es el potencial de acción de una célula, pero ya cuando sumamos todos los potenciales de acción de muchas células, de muchas áreas grandes del tejido cardíaco, estos potenciales de reposo y de acción, ¿qué nos van a determinar al mismo tiempo en el corazón? ¿En qué se traducen? ¿Qué representan? En la contracción. Muy bien, entonces también representan o generan o coinciden con los, o sea, ¿cómo se le llama a la contracción y relajación? La sístole y la diástole. Ajá, pero ¿cómo se le llama eso? ¿Ciclo qué? Ciclo cardíaco. Es el ciclo cardíaco, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que ya no se, o sea, que ustedes lo tengan en mente. Y además, ¿con qué otros fenómenos se relaciona o genera cambios en dónde? O se traduce en qué otros fenómenos que podemos ver en un papel. ¿En el electrocardiograma? Pues con fenómenos o con eventos electrocardiográficos, ¿sale? Entonces no está separado nada. Quiero que ya comprendan bien eso y que ya no se les olvide. Deben integrar a partir de ahora que los eventos electrofisiológicos, o sea, los potenciales de acción, las despolarizaciones, los impulsos, pues, que les llamamos, van a generar o van a coincidir o van a formar o van a generar, pues, eventos tanto electrocardiográficos como mecánicos, es decir, contracción y relajación, o sea, el ciclo cardíaco, ¿sale? No está separado, todo va unido, y lo vamos a ver ahorita en cada diapositiva, ¿sale? Entonces, recordar también algo, porque luego también como que decimos, bueno, pues como si estuviera separado. Esto, a ver, este potencial de reposo y de despolarización, que estamos viendo ahorita en las células rápidas, pero en general cuando vemos esto, cuando estamos analizando esto en las clases o en los libros, ¿de qué músculo estamos hablando básicamente? ¿De las células contráctiles de dónde? El músculo cardíaco. Pues sí, obviamente, pues es el músculo cardíaco, pero ¿de qué músculo? ¿De qué parte?
¿Del miocardio? Del miocardio. Pues es el miocardio, pues. Del miocardio. Pero músculo contráctil, ¿de qué parte del corazón? Las células De las aurículas y ventrículos. células rápidas, ya dijimos, ¿verdad? Que es el músculo cardíaco, células contráctiles, auriculares y ventriculares, aparte de Purkinje. Normalmente cuando analizamos esto y decimos así, esto causa una despolarización y causa la contracción, pero en todos los libros y todo, normalmente a qué tipo de fibras contráctiles se refiere. O sea, ya damos por hecho, pero hablamos de qué tipo de fibras contráctiles. O sea, las ventriculares, jóvenes, pues, las de los ventrículos, aquí. Por eso, ahorita como vamos a ver, cuando viene la despolarización, coincide con el QRS, que es la contracción ventricular. Entonces, siempre como quedamos por hecho, sí, y vemos estos dibujitos, y es de la despolarización de los ventrículos. Pero también las células contráctiles auriculares, o sea, el músculo de las aurículas, pues tiene sus propios potenciales de acción y todo, ¿verdad? Igual que estos, nada más que dura un poco menos, como ya dijimos, 150 milisegundos. Entonces, cada que viene el potencial de acción en una fibra contráctil, pero de la aurícula, pues también se van a despolarizar dichas paredes musculares de las aurículas, y eso va a generar también cambios electrocardiográficos y cambios en el ciclo cardíaco, ¿sale? ¿Alguien me puede decir la despolarización del músculo contráctil, o sea esto, pero de las aurículas, qué onda genera en el electrocardiograma? La onda P. Muy bien, genera la onda P. Y a nivel mecánico, ¿qué genera? La onda P, ¿qué significa? Que las aurículas están, ¿qué? En contracción, contrayéndose. Contracción. Entonces, en el ciclo cardíaco, ¿qué genera la onda P? Pues si se están contrayendo las aurículas, porque se están despolarizando y genera la onda P en el electro, en el ciclo cardíaco, ¿qué evento genera? La sístole. La sístole auricular. Sístole auricular. Pues sí, la contracción auricular. Recuerden que durante el ciclo cardíaco, mientras se están llenando los ventrículos, primero es una etapa pasiva y después también hay una contracción auricular que termina de impulsar la sangre hacia los ventrículos. Eso todavía no lo hemos visto, pero así sucede. Entonces, para que vean, lo que quiero darles a entender es que no está separado, ¿verdad? En todo caso, si aquí empieza la contracción ventricular, el QRS, aquí, ¿qué otro dibujito debería haber aquí antes de esto? Pues la curva del potencial de acción ¿de quién? Por aquí. La curva del potencial de acción ¿de quién? ¿De las aurículas? Pues de las aurículas, ¿verdad? Porque primero se despolarizan las aurículas, eso genera la onda P, la contracción auricular, y luego se transmite el impulso por el nodo AB, y enseguida se activan los ventrículos, generan este potencial de acción, que es el QRS, etcétera, y viene la contracción ventricular. Entonces va junto, ¿verdad? Lo que quiero decirles, que va junto. Entonces, inmediatamente cuando se despolariza la aurícula, se genera la onda P, se contraen las aurículas, y es el sístole auricular, o sea, del músculo de las aurículas como parte del ciclo cardíaco. Y luego también se repolarizan las aurículas, ¿verdad? Viene una repolarización auricular, pero ¿qué sucede? Aquí está el potencial de acción, ¿verdad? De las aurículas, y luego se repolarizan, y aquí empezaría otro potencial, y así. La repolarización auricular coincide ¿con qué? Con la despolarización. Con la despolarización de los ventrículos, ¿verdad? Entonces, cuando ya se terminó de despolarizar la aurícula y se empieza a repolarizar, coincide con este potencial de acción que estamos viendo. Por eso la repolarización de las aurículas no traduce nada en dónde. No lo podemos notar en dónde. En el electrocardiograma, porque se encima con la despolarización ventricular y obviamente esto pues bloquea esos vectores y ya no vemos nada en el electro, más que la despolarización ventricular, ¿sale? Coincide. Por eso esa repolarización auricular
no se aprecia, pues, no lo notamos en el electrocardiograma, ¿vale? Entonces, eso quería especificar antes para que nos quede bien claro cómo todo es integral, ¿verdad? Todo es al mismo tiempo. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el potencial de acción de las células rápidas, pues, del músculo cardíaco, auricular y ventricular, y también de las células de Purkinje. Entonces, ya dijimos, tiene 5 fases. La primera es la fase 0. Esta, ¿verdad? Es la fase 0. Como ven, pues va hacia arriba, ¿verdad? Completamente ascendente. Por eso, a esta fase 0 también se le llama despolarización rápida, porque es muy rápida, vean, es completamente vertical. También se le llama fase de ascenso, porque va para arriba. También se le llama espiga, porque se forma como un piquito, ¿verdad? Una espiga, o incluso se le llama despolarización celular sistólica. Despolarización celular sistólica, pues porque causa la ¿qué? La sístole. La sístole de los ventrículos, ¿verdad? Esto significa, esto que es eléctrico, ¿qué significa? Aquí que está sucediendo casi ya al mismo tiempo. Mientras se lleva a cabo esta curvita, ¿qué le está pasando a los ventrículos? ¿Se están qué? Despolarizado. Claro, esto es la despolarización, pues, es lo que estamos viendo, pero se están al mismo tiempo, ¿esto qué significa? Que el ventrículo se está ¿qué? ¿Vaciando? Estabilizando. Pues se está contrayendo, pues, no es lo que les acabo de explicar, no es lo que acabamos de mencionar, que los eventos ¿cómo se llama? Fisiológicos, o sea, el potencial de acción, coincide o traduce o representa al mismo tiempo eventos electrocardiográficos y eventos que dijimos. ¿Mecánicos? Mecánicos. Entonces, este potencial de acción, esta despolarización, esto es de una sola célula, ¿verdad? Nada más para entenderlo. Pero esto está sucediendo al mismo tiempo, ¿en cuántas células? En muchas. Pues en miles o millones. Y esto al mismo tiempo, esta realización de aquí, ¿qué significa? Que el músculo de los ventrículos y de las aurículas, ¿qué están haciendo? Las paredes ventriculares y las paredes auriculares, ¿qué están haciendo? Casi en este mismo instante. ¿Se están qué? Están contrayendo. Pues se están contrayendo, ¿sale? Se están contrayendo. Por eso se llama despolarización celular sistólica, porque empieza la contracción mecánica del músculo, ya sea de las aurículas o de los ventrículos, ¿sale? La duración de esta fase pues es muy cortita, más o menos desde 0.5 a 2 milisegundos. Casi es lo que dura un potencial de acción del músculo esquelético, pero esto es nada más la pura fase 0, es muy cortita. Entonces, básicamente, ¿qué? Pues de sodio. En esta etapa se abren los canales rápidos de sodio, que son activados por voltaje. Entonces, entra el sodio por los canales rápidos. ¿Y por qué? ¿Y qué hace el sodio? Trata de llevar su potencial, este potencial, a su propio potencial ¿de qué? El sodio. ¿De equilibrio? De equilibrio. ¿Y cuál era el potencial de equilibrio del sodio? 150. No, el potencial de equilibrio del sodio es más o menos de 65 milivolts. Eso lo vimos en el módulo pasado. Entonces, él lo quisiera llevar, ¿verdad? A su potencial de más 65. Él quisiera, pero ¿hasta dónde llega nada más? ¿A cuánto? 60. No, pues, acá, ¿cuánto les acabé de decir acá en otra diapositiva? 20. A ver, ¿no están poniendo atención? 20. ¿No? No estaba. Aquí lo dijimos, de reposo, umbral y el potencial eléctrico hasta dónde llega. 20. O sea, más 20, pues aquí lo estamos viendo, a más 20. Y aquí mismo está el potencial, ¿hasta dónde está llegando? Pues aquí más o menos, a más 20. El sodio lo quisiera llevar a su potencial de equilibrio de 65, pero obviamente eso no se puede, y solamente se alcanza un potencial de acción transmembrana de más 20 milivolts. Aquí lo estamos viendo, ¿sale? Entonces hay una entrada masiva del sodio, ¿sí? Ahora bien, ese ascenso rápido de la fase 0 del potencial de acción,
¿verdad? Donde inicia la despolarización y aquí parte del 1, pero sobre todo ya esta fase que genera en el electrocardiograma. Esta despolarización que genera en el electrocardiograma. ¿Onda P? QRS, ¿Dónde? el complejo QRS. El complejo QRS. A ver, no se confundan. Lo que les dije ahorita que usé esta imagen, que si hubiera aquí un potencial de acción en las aurículas, que de hecho así es, bueno, hasta me voy a adelantar porque para que se den cuenta de eso que les estoy diciendo. Ya no sé ni dónde está. Aquí, vean. Aquí sí lo pusieron, vean este dibujito. Aquí sería el potencial de acción de las aurículas y aquí empezaría el potencial de acción de los ventrículos. ¿Sí lo ven? El potencial de acción de las aurículas que nos genera en el electrocardiograma. Esta es la aurícula. La onda P. ¿Qué nos genera? Pues la onda P. ¿Y qué significa cuando vemos la onda P? ¿Qué les está pasando a las aurículas en ese momento? Se están contrayendo. Están contrayendo para enviarle sangre ¿a quién? A los Los ventrículos. Ventrículos. Entonces ya cuando se van terminando de contraer, aquí vean su periodo de ¿qué? De repolarización coincide con quién? Con la despolarización del ventrículo. La despolarización del ventrículo, por eso en el electro ya no se ve nada relacionado con las aurículas. Lo único que se ve es la onda P, que significa que se están despolarizando las aurículas y eso significa que se están ¿qué? Que se están contrayendo. Enseguida el estímulo pasa a los ventrículos y se empiezan a despolarizar los ventrículos, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo ahorita. Y esta fase 0, que es esta, el ascenso rápido que genera La onda QR. el complejo Complejo. QRS. Esto QRS. genera el complejo QRS, vean. ¿Y qué significa? Cuando vemos esto en el electro, el QRS, ¿qué nos está traduciendo? Que los ventrículos se están contrayendo. Contracción de los ventrículos. Se están contrayendo los ventrículos. Se están contrayendo. O sea, es el periodo de la sístole, ¿verdad? Del ciclo cardíaco, de la sístole ventricular. Y ya luego ahorita vamos a explicar lo demás poco a poco, las siguientes fases del potencial de acción
Perdón, se fue la señal, ¿ya me escuchan? Ya, doctor. Pero creo que falta nada más un minuto de tomos para la clase, para que se termine. Entonces, vamos a terminar esta clase y nos conectamos a la clase 2, por favor. ¿Vale? Sí, doctor. Sí, gracias. Perdón, entonces ya estamos de regreso, ¿ya me escuchan? Sí. Ok, entonces ahora sí ya quedó más claro todo lo que le estaba comentando, todo coincide con los fenómenos electrocardiográficos y con el ciclo cardíaco. Aquí ya lo notan ustedes, ¿verdad? Ahora sí ya quedó más claro los ejemplos que les ponía. Tal vez debí poner esta diapositiva aquí donde estoy ahorita para que ustedes noten la relación. Bueno, entonces esta fase 0 de entrada masiva del sodio coincide pues, es la despolarización. Bueno, es que también tal vez no les dije, ¿verdad? La fase 0 como tal es la despolarización. Y a partir de la fase 1, 2 y 3 es la etapa de ¿qué? De repolarización, ¿sale? La fase 0 es la despolarización. Y enseguida, luego, se empieza a repolarizar la célula. Incluye esa etapa de repolarización, incluye la fase 1, 2 y 3. Y de hecho se le llama repolarización celular sistólica a todo esto, ¿sale? Repolarización celular sistólica. ¿Por qué creen que se llame así? Ya es la repolarización, ya se está repolarizando el músculo, pero se le llama repolarización celular sistólica. ¿Por qué creen que se le llama así? A toda esta etapa que incluye 3 fases. ¿Por qué se le llamará así? Repolarización celular sistólica. Porque, bueno, es que se está volviendo como tal a relajar el músculo, ¿no? En esa fase, ¿no? Me causa un poco de confusión porque se supone que cuando se despolariza hay contracción, cuando se repolariza debe de haber como la diástole, ¿no? Entonces no sé por qué no se llama diástole. Bueno, ahorita lo explicamos entonces. A ver. Entonces, la entrada 0 es porque se abren los canales rápidos del sodio activados por voltaje cuando el potencial umbral. ¿Cuál era el potencial de reposo? Menos 80, menos 90, ¿verdad? Aquí está. Se empieza a despolarizar. Cuando se alcanza un potencial umbral de menos 60 a menos 65, o sea, por aquí, ahí ya empieza, ¿verdad? Ya no se puede detener la despolarización. Y entonces, en ese momento, cuando se alcanza el potencial umbral de menos 60, se abren muchos más canales todavía y empieza a entrar todavía más sodio. Y conforme se van abriendo más, se ocasiona que se abran más y más y más cada vez, hasta completar todo el potencial eléctrico, hasta que llega a más 20 milivolts, ¿verdad? Como ya dijimos. Entonces, hay sumación, digamos, se van incrementando más canales de sodio abiertos cada vez que se va despolarizando esta célula. Y por eso hay una entrada masiva, ¿verdad? De sodio. Entonces, esta rapidez de esta despolarización, que es una espiga, ¿verdad? Completamente rápida, es como una retroalimentación positiva. La propia despolarización produce la apertura de más que canales de sodio, ¿verdad? Por eso es una retroalimentación positiva, porque son activados por voltaje.
conforme se va haciendo menos negativo este potencial de acción, se abren más, hasta que llega al pico, ¿verdad?, del potencial de más 20 milivolts. Y eso produce cada vez mayor despolarización. Pero es muy rápida esta fase, ¿verdad? Nada más. Entonces, a ver, esta despolarización en el electrocardiograma dijimos que coincide con el complejo QRS. Básicamente, coincide, pues, con la contracción, ¿verdad? Con la sístole, con el inicio de la sístole de los ventrículos del ciclo cardíaco, con la onda R, pues, como vamos a ver en el electro, con la onda R del electrocardiograma. Y al mismo tiempo que está sucediendo esto en las células y que se están contrayendo los ventrículos durante la sístole, ¿qué se presenta además? ¿Qué otro evento podemos escuchar nosotros en ese momento? Si pusiéramos un estetoscopio, ¿qué escucharíamos? Un estetoscopio en el pecho del paciente, ¿qué escucharíamos? Cuando se está llevando a cabo la fase 0, cuando se está llevando a cabo la sístole ventricular al mismo tiempo, porque es el complejo QRS, ¿qué podríamos escuchar si ponemos un estetoscopio? Un latido. Bueno, sí, pero ¿cómo se le llama eso? Durante el ciclo cardíaco, ¿cómo se le llama ese latido? Sístole. Sístole. Sí, es la sístole, pero ¿qué nos representa fonográficamente? ¿El cierre de las válvulas? ¿Y eso cómo se le llama, pues? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuántos ruidos cardíacos hay durante el ciclo cardíaco? ¿Cuántos puede haber? ¿Sístole y diástole? No, puede haber primer ruido, segundo ruido, un tercer ruido y hasta puede haber un cuarto ruido. Claro, eso ya es cuando hay una alteración. Entonces, esta etapa 0, que representa el QRS, que representa la sístole de los ventrículos, también representa la aparición de ¿qué? ¿Sería el primer ruido de Corocó? El primer ruido cardíaco, ¿verdad? Obviamente, del primer ruido cardíaco. Entonces, ¿sí quedó clara ya esta etapa 0? ¿Por qué se causa y lo que representa? Es la fase nada más de despolarización. A partir de ahí, comienza la repolarización, que es muy larga, porque hay una meseta larga e incluye 3 fases, como vamos a ver, ¿sale? Entonces, esto es la pura despolarización y enseguida se empieza a repolarizar. Entonces, la fase 1 se le llama repolarización inicial. Vean, es un piquito muy pequeñito, ¿verdad? Empieza a bajar un poquito, ¿verdad? El potencial de acción empieza a disminuir muy poco y se le llama repolarización inicial, porque es el inicio de la repolarización. Es muy cortita. ¿Qué sucede? Que ahí se empieza a cerrar, se inactivan los canales de sodio, poco a poco. Es un periodo de repolarización muy breve. Conforme el potencial alcanza estos más 20 milivolts, los canales de sodio que estaban activados por voltaje, pues ahora se empiezan a inactivar, a auto-inactivarse. Ellos solitos dicen, no, pues ya me cansé de estar abierto tanto tiempo y como no pasó nada, yo quería alcanzar mi equilibrio, pero como no lo alcancé, pues ya mejor me voy a descansar. Y se empiezan a cerrar los canales de sodio, se cierran, se inactivan, y entonces termina la corriente de entrada de sodio, ¿verdad? Que era muy rápida, y en ese momento la célula comienza a repolarizarse. ¿Por qué? Porque además de eso, de que empieza a cerrarse la entrada de sodio, empieza a haber ¿qué? Un poco de salida de ¿qué? De potasio. De potasio, ¿verdad? Se empiezan a abrir más, se activan más los canales de potasio que de por sí siempre están activos y empieza a aumentar, ¿verdad? Un poco la permeabilidad al potasio y el potasio empieza a salir también de la célula a través de canales de potasio abiertos que se activan y empieza a haber una pequeña repolarización. Es el inicio de la repolarización, ¿sí? Es la fase 1. ¿Qué les iba a decir con respecto a eso? Entonces, a ver, por un lado se pierde, ¿verdad? Por un lado, como ya no entra el sodio, dejan de entrar cargas ¿qué? Positivas. Y al mismo tiempo empieza a salir ¿quién? El potasio, y se lleva también cargas ¿qué? Positivo. Negativas.
No, como negativas. Positiva. Positivas. El potasio es un catión, ¿verdad? Tiene carga positiva. Entonces, si por un lado ya no entran cargas positivas y por otro lado, en ese instante, empiezan a salir cargas positivas, ¿qué empieza a pasar con el potencial de acción? Se empieza a hacer otra vez ¿qué? Más que Más negativo. más negativo, o sea, menos positivo, ¿verdad? Menos positivo. Y ese es el inicio de la repolarización, pues, ¿sale? Por eso ya se regresa hacia lo negativo, se empieza a hacer menos positivo o más negativo. Es la etapa 1 de repolarización inicial. Y aquí, vean lo que dice aquí. Esa etapa 1 coincide con el punto J del electrocardiograma, que lo vamos a ver después. Ya es parte de la repolarización, ¿verdad? Y además, sigue siendo esto, esta misma etapa pequeñita, de todos modos sigue coincidiendo con ventrículos, de todos modos se siguen contrayendo, porque la contracción dura un poco más que el potencial de acción. Entonces, todavía en esta etapa, el ventrículo se está contrayendo y equivale a la contracción isovolumétrica del ciclo cardíaco, que vamos a ver después, contracción isovolumétrica. Se siguen contrayendo, o sea, de la sístole ventricular, ¿verdad?, del ciclo cardíaco. Entonces, ahora sí, lo que les pregunté hace rato, la etapa 1, 2 y 3 representan la despolarización, ¿verdad?, eléctrica del potencial de acción, pero se le llama repolarización celular sistólica. ¿Por qué? Ahora sí ya saben por qué. ¿Quién me dice? Porque sigue siendo parte de la contracción del ventrículo, ¿no? Ajá, porque aunque está la repolarización aquí eléctricamente, pero esta etapa todavía coincide con la etapa de ¿qué? Con la etapa de contracción de los ventrículos, ¿sale? Por eso, aunque parezca algo raro, pero así es, como los ventrículos tienen pues todo el músculo que se debe contraer, pues aunque ya se está repolarizando eléctricamente cada célula individual y cada fibra, etcétera, los ventrículos todavía están terminando de contraerse, aunque la célula ya se está repolarizando. Por eso se le llama a estas 3 etapas repolarización celular sistólica, porque todavía este fenómeno eléctrico coincide con el evento mecánico de ¿qué? De la contracción ventricular. ¿Sí quedó claro? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Después viene la fase 2, y ahora sí, la fase 2 es la meseta, y es la fase más que, vean, es la fase más que, ¿La más larga? la más larga, ¿verdad? Es la que tiene mayor duración, por eso se llama meseta. Una meseta es cuando algo se mantiene así, ¿verdad? Se mantiene estable y luego ya hay cambios. Esto es la meseta, y es la fase 2, es la más larga. Y ahí, como dice, primero se empiezan a abrir canales de calcio tipo L, que ya había mencionado, que también son activados por voltaje. Entonces, en esta etapa 2 se abren estos canales, y entonces empieza a entrar ¿el qué? Pues el calcio, ¿verdad? Y al mismo tiempo, aquí disminuye, ahora disminuye la permeabilidad del potasio. Aquí se activan. La célula dice, no, mejor voy a disminuir la permeabilidad del potasio para que me ayude a mantener ¿qué? A mantener la meseta. Entonces, como disminuye la permeabilidad en este momento, el potasio ya no puede ¿qué? ¿Salir? Ya no puede salir, hay menor salida de potasio. Entonces, la entrada de calcio con cargas positivas y la menor salida de potasio que tiene sus cargas positivas, ¿qué hacen con esta fase 2? ¿Qué provocan? Que aumente las cargas positivas. Ah, sí. Exactamente, o sea, mantienen, ¿verdad? Vean, en lugar de que bajara rápido, como en el músculo esquelético, que ya hubiera bajado aquí rapidísimo, la entrada del calcio y la menor salida de potasio, y eso significa que hay más cargas positivas adentro en esta etapa todavía, mantienen o prolongan la etapa de meseta, evitan que baje tan rápido, ¿sí? La mantienen así, estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque porque vuelven a entrar cargas como en la fase 1, pero ya no causa una despolarización, ¿verdad? Simplemente mantiene prolongada la fase de meseta, porque entró el calcio, y al mismo tiempo, como dejó de salir el potasio,
pues se incrementan las cargas positivas dentro de la célula y se mantiene esta meseta. Es decir, ya no se sigue haciendo negativa en este momento, se mantiene más o menos, ¿verdad? Sí queda claro eso, ¿verdad? Entonces se mantiene y se prolonga 150, 250 o casi los 300 milisegundos que dura el potencial de acción, a diferencia de las neuronas o el músculo esquelético que no hay meseta y la repolarización es muy rápida. Luego bajaría, ¿verdad? Hasta acá, ¿ok? Entonces por eso dice aquí que la entrada lenta de calcio por estos canales tipo L se equilibra con la salida de potasio. Entra calcio, deja de salir potasio y por eso el potencial de acción permanece estable, o sea, forma una meseta, ¿sí? Porque se abren lentamente los canales de calcio y deja de salir el potasio, ¿ok? Disminuye su salida, entonces se equilibran la entrada y la salida, ¿sale? Entonces, esta meseta, ¿qué es lo que evita? La meseta evita que haya una despolarización, ¿qué? Perdón, que haya una repolarización, ¿qué? Rápida, ¿verdad? La meseta, la fase 2, evita que haya una repolarización rápida, ¿sale? Por eso hay una corriente de entrada sostenida de calcio, sigue entrando lento, y mantiene la meseta, y al mismo tiempo, como no sale el potasio, pues esas cargas positivas sumadas, pues ya hacen que se mantenga esta meseta de una forma prolongada, y esto es fundamental para permitir que se siga produciendo la contracción precisamente, por eso se sobreponen, ¿verdad? Aunque ya es repolarización, pero vean, es casi como si hubiera habido otra ¿qué? A ver, en esta etapa es casi como si hubiera habido otro fenómeno ¿de qué? En lugar de repolarización, como si hubiera habido otra despolarización, por decirlo de una forma, ¿verdad? Para comprender entonces por qué, aunque ya es una repolarización eléctrica, pero como está mantenida y prolongada, sigue entrando calcio. Y si sigue entrando calcio, o más bien empezó a entrar mucho calcio, ¿qué sucede con las fibras, con las miofibrillas? Sigue habiendo generación ¿de qué? Si sigue entrando aquí mucho calcio, aunque ya es repolarización, ¿qué está sucediendo en las miofibrillas, jóvenes? En los sarcómeros, ¿qué está sucediendo? Se contrae. Contracción. La contracción. Eso, el calcio se sigue uniendo ¿con quién? ¿Troponina? ¿La troponina? Con la troponina C, y eso sigue generando, ¿qué? Muchos ¿qué? ¿Cómo se le llama a esa unión cuando se une la troponina C con el calcio y cambia la conformación de la tropomiosina? Todo lo que ya revisamos, ¿cómo se le llama eso? Se forman muchos ¿qué? Puentes cruzados. Puentes cruzados, ¿sale? ¿Y eso qué significa? Que sigue habiendo ¿qué? Como dijeron. Una contracción. Contracción. Sigue habiendo contracción. Por eso, aunque aquí eléctricamente a esto ya se le llama repolarización, es la meseta, pero mecánicamente todavía se sigue presentando ¿qué? Contracción. La contracción articular. Contracción, ¿verdad? Porque volvió a entrar calcio. Por eso a esta etapa 1, 2 y 3, vuelvo a insistir, se le llama repolarización celular sistólica, porque eléctricamente es una repolarización, pero mecánicamente en los ventrículos sigue habiendo ¿qué? Contracción. ¿Y por qué? Porque la meseta es muy prolongada, porque entra mucho calcio y el calcio es el que provoca la contracción. Ahora sí ya quedó más claro, ¿verdad? Por eso esta meseta es básica para permitir que se siga produciendo la contracción del músculo cardíaco. Y no solo eso, como vamos a ver, bueno, ya lo mencionamos antes, la entrada de calcio, esto, ¿verdad? A su vez, favorece la liberación de más calcio, ¿de dónde? En el músculo cardíaco, la entrada de calcio favorece la liberación de más ¿qué? ¿El calcio de los túbulos T? No, el calcio no está en los túbulos T. Calcio del retículo sarcoplásmico. Produce la liberación de las cisternas del retículo sarcoplásmico, y eso es lo que dijimos que se le llama liberación de calcio inducida por calcio, si recuerdan.
y eso sigue haciendo que haya contracción, ¿verdad? Que se sigan formando los puentes cruzados. Por eso los niveles de calcio del líquido extracelular, o sea, de la sangre, aquí sí son indispensables para que el calcio que hay en el líquido extracelular, pues es este, ¿verdad? Es el que está entrando aquí a través de los túbulos T. Está entrando y eso a su vez hace que el calcio intracelular también se libere para que se una con la troponina. Y eso se le llama liberación de calcio inducida por calcio. La misma entrada de calcio hizo que el calcio saliera del retículo sarcoplásmico y por eso los niveles de calcio en la sangre, en el líquido extracelular, aquí son esenciales para que haya una adecuada contracción cardíaca, a diferencia del músculo esquelético, porque ahí básicamente, ¿de dónde se obtiene el calcio para la contracción en el músculo esquelético? ¿Del puro qué? Retículo sarcoplásmico. Del puro calcio que hay en el retículo sarcoplásmico, la despolarización. Se une la dihidropiridina con la rianodina y eso hace que el retículo sarcoplásmico libere el calcio casi automáticamente. Pero aquí además de suceder eso, de que sucede eso también, el propio calcio que está entrando hace que se active esa propia rianodina y también libera calcio del retículo sarcoplásmico de forma más intensa, aquí en el corazón. Esa es la diferencia con el músculo esquelético. Por eso, si hay problemas de hipocalcemia, que haya poco calcio en el líquido extracelular, o sea, en el plasma, pues puede haber problemas de contracción cardíaca, porque aquí el fenómeno de calcio, de liberación de calcio inducida por calcio, aquí es básico, y en el músculo esquelético eso no es básico. ¿Sí quedó clara esa diferencia? ¿Sí quedó clara la importancia de esta meseta y la traducción que tiene, que se siguen contrayendo los ventrículos? ¿O tienen una duda de eso? ¿Nadie tiene ninguna duda? No. Seguros. Estos canales de calcio que se abren aquí en la fase 2 pueden ser bloqueados por algunos fármacos. No sé si ya lo hayan leído. ¿Y cómo se llaman esos fármacos que pueden bloquear a estos canales de calcio que causan la meseta? ¿Beta-bloqueadoras? Si bloquean a los canales de calcio, ¿cómo se llamarán? Medicamentos que, si bloquean, ¿cómo se llaman? ¿Antagonistas? Serían en todo caso antagonistas, ¿no? Porque los están bloqueando. Agonista es que tiene el mismo efecto y antagonista tiene el efecto contrario. Pero a ver, si algo salta, ¿cómo se le llama a eso que salta? ¿Es un qué? Saltador, ¿no? Si algo vuela, pues es un volador. Si algo bloquea, ¿es un qué? Bloqueador de bloqueador. Entonces esos fármacos se llaman de la bomba de calcio. Bloqueadores de los canales de calcio. Así se llaman, bloqueadores de los canales de calcio, como la nifedipina, el verapamil o el diltiazem. Esos fármacos actúan aquí, en la fase 2 de la meseta. Bueno, ¿sale? Entonces, esta es la fase 2. Ya dijimos la importancia y por qué se sigue llamando repolarización celular sistólica, ¿sí? Porque sigue habiendo contracción, porque sigue entrando calcio. Luego viene la fase 3, ¿verdad? La fase 3 que sigue siendo repolarización, pero se le llama repolarización ya un poco tardía, ¿no? Digamos. Esta era la repolarización inicial, esta es la meseta y esta es la repolarización, aunque también muchos le llaman repolarización rápida, porque aquí ya termina pues propiamente la repolarización, ya regresa a su estado de reposo. ¿Y aquí qué sucede? Pues deja de entrar ¿qué? Deja de entrar el calcio porque se cierran los canales de calcio que estaban aquí abiertos, ya el calcio vuelve a descansar, se cierran sus canales, deja de entrar y otra vez ¿qué sucede? Vean, otra vez se vuelve a aumentar la permeabilidad al potasio. Entonces en esta etapa, ¿qué sucede otra vez con el potasio? Sale. Vuelve a salir, ¿verdad? Vuelve a salir, se vuelven a abrir más canales de potasio, pero son activados por voltaje y también por ATP, o sea, canales rápidos y canales lentos, los que mencionamos hace rato. Y entonces, otra vez en esta fase 3, vuelve a haber una mayor salida de potasio. Y entonces,
como deja de entrar el calcio con las cargas positivas y empieza a salir más potasio llevándose cargas positivas, pues por eso se le llama repolarización rápida, porque ahora sí, como hay más pérdida de cargas positivas, el potencial de acción se hace rápidamente, ¿qué? Se vuelve a hacer, ¿qué? Negativo. Negativo, Menos positivo. ¿verdad? Vuelve a regresar a su estado de reposo. Entonces permite la repolarización rápida de la membrana hasta su potencial de reposo. Sí quedó claro por qué, ¿verdad? Porque vuelve a salir potasio. Entonces, cuando termina la entrada de corriente del calcio, se abren estos canales de potasio, sobre todo los lentos, que son los activados por voltaje, pero también rápidos, que son activados por ATP, como también hay de estos en las neuronas, ¿sale? Y entonces sale rápido el potasio y termina la repolarización de la membrana hasta su potencial de reposo. Entonces hay una salida tardía, ¿verdad? Digamos, del potasio, que incluso es mayor que cuando la célula está en su estado de reposo normal. Si se acuerdan que dijimos, ¿verdad? El potasio, ¿qué es lo que le gusta hacer siempre? Salir. Salir. Entonces, el potasio en esta etapa 3 siempre se pone muy ¿qué? Se pone muy ¿qué? ¿Triste o contento? Contento. Contento, porque lo dejan ¿qué? Salir. Lo dejan salir mucho y él lo que le gusta es estar sale y sale. Pero ya cuando llega al estado de reposo, pues ya otra vez tiene que dejar de salir tanto y nada más sale poquito como cuando es normalmente el potencial de membrana que explicamos ayer, ¿vale? Eso es lo que sucede. Aquí, desde esta etapa 3 entonces, como se estuvo perdiendo mucho potasio y el sodio, pues entró mucho aquí, ¿verdad? Y después dejó de entrar, aquí empieza a actuar ¿quién? En esta etapa 3, ¿quién tiene que empezar a actuar en la membrana celular? Para equilibrar el gradiente químico, ¿quién tendría que entrar en acción? Los canales de sodio. ¿Quién se encarga de mantener el equilibrio entre el sodio y el potasio dentro de la célula? El calcio, ¿no? No, ¿cómo el calcio? ¿Quién se encarga de Las bombas de sodio potasio? la bomba de sodio potasio ATPasa? Entonces vuelve a sacar un poco de sodio con cargas positivas y empieza a meter un poquito de potasio porque el potasio estuvo saliendo mucho. Como salió mucho, actúa la bomba de sodio para mantener el equilibrio, pero eso no altera en nada el potencial de acción, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado. Nada más trata de regresar un poco del potasio que estuvo saliendo para que se mantengan sus concentraciones adecuadas dentro de la célula, para que no haya déficit de sodio dentro de la célula. Entonces, al final de la etapa 3, ya empieza a actuar la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿vale? Cuando hay un retraso en la apertura de estos canales de potasio, cuando no se abren, ¿verdad?, a tiempo y no sale el potasio, por un defecto genético, por alguna enfermedad, se retrasaría la ¿qué? ¿Qué se retrasaría? La repolarización. La repolarización. Se retrasaría la repolarización, se prolongaría más, ¿verdad?, de lo normal. Y a eso se le llama, se manifestaría como un síndrome del QT largo, QT con mayúscula, en el electro. Eso después lo mencionamos. O sea, alargaría más esa etapa del electro, de la Q hasta la T, lo alargaría. Bueno, eso es nada más como para un detalle para que lo asocie. Entonces aquí dice, esta etapa de repolarización, ya la etapa 3, coincide con ¿quién? Con la onda T del electrocardiograma. Entonces ya recuerden, la onda T significa que ya hubo repolarización de los ventrículos, ¿verdad? Porque coincide con esta parte final de la onda T. Y al mismo tiempo, todavía, como sigue habiendo un poco de repolarización, todavía sigue habiendo un poco de cargas positivas, pues ya también es la última fase de la contracción ventricular. Todavía coincide con el ciclo cardíaco, con la fase de eyección lenta de los ventrículos, ya casi al final de la contracción ventricular, ¿vale? Ahí se terminaría, digamos, la sístole ventricular, coincidentemente con la etapa 3 de la repolarización, ¿sale? Y ya después viene la última fase, que es la etapa 4, que ya es otra vez la etapa de el potencial de membrana en reposo, ¿sí? Y a esta etapa 4 también se le llama potencial de reposo transmembrana diastólico, ¿sí? A esta etapa 4. Ahora sí, potencial de membrana en reposo diastólico. ¿Por qué creen que se le llame así a esta etapa 4?
Porque ya hay relajación. Relaja el corazón. Porque ahora sí, esta etapa del potencial de membrana, cuando ya está en reposo la célula, que llegó a sus menos 90 o menos 80 milivolts otra vez, ahora sí coincide mecánicamente con qué etapa del ciclo cardíaco. La diástole. La diástole. Con la diástole, ¿verdad? Ahora sí, esa es la diástole, cuando se relajan los ventrículos, para que se empiecen a ¿qué? ¿A llenar? Llenar, ¿verdad? Se relajan, la diástole es la etapa en la que se están llenando de sangre los ventrículos, por eso están relajados y coinciden con la etapa 4 del potencial de acción. Y al mismo tiempo, este mismo estado de reposo, del potencial de reposo, coincide, nos quedan 10 minutos de esta clase, coincide con la línea isoeléctrica del electrocardiograma, es decir, el espacio que hay entre la terminación de la onda T y el inicio de la otra onda P. Aquí está, coincide con esto, ¿verdad? Cuando termina la onda T, esta línea isoeléctrica, y aquí empezaría otra ¿qué? Otra cardiograma, porque aquí hay un descanso de todo, ¿verdad? Una línea isoeléctrica, termina la repolarización, coincide con esta línea antes de que empiece la despolarización otra vez de las aurículas. ¿Sí quedó claro esta coincidencia del electrocardiograma? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. entonces en el potencial, en la fase 4 se alcanza el potencial de reposo normal, menos 80, menos 90, y se sigue activando, sigue funcionando la bomba de sodio-potasio ATPasa para sacar el exceso de sodio y volver a meter ese potasio que se estuvo saliendo para mantener el equilibrio intracelular del potasio en la célula. Sigue actuando la bomba de sodio, pero independientemente de esto que está sucediendo como parte del potencial, el sodio que sigue haciendo de todos modos, aunque haya despolarización o no haya, aunque esté en estado de reposo, el potasio que sigue haciendo siempre. ¿Saliendo? Sigue saliendo, ¿verdad? De todos modos, él sigue saliendo un poquito. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la membrana celular es 40 veces más permeable ¿a quién? Al potasio. Eso no cambia. Nada más que la salida del potasio pues es mínima, es muy poquitita. Incluso, a ver, aquí no dice, pero en este estado de reposo sigue saliendo el potasio. ¿Y qué pasa con el sodio y el calcio? Aunque sea un periodo de reposo, ¿qué siguen haciendo ellos? El potasio sigue saliendo y el sodio y el calcio, ¿qué hacen? Entrando. Entran, ¿verdad? El potasio y el calcio entran. Nada más que aquí es reposo y entra poquito sodio y poquito calcio. Y hasta que se vuelve a activar otra vez la célula, es cuando entra muchísimo sodio y luego muchísimo calcio. Pero de todos modos ellos siempre están intercambiándose. Siempre está saliendo el potasio y siempre está entrando un poquito de sodio y de calcio. Es muy poquito, ¿verdad? Y por eso no altera los eventos electrofisiológicos que estamos viendo. Sí queda claro eso, ¿verdad? Sí. No se confundieron. Ok, entonces esto es lo que sucede ya en la etapa 4, en la fase 4. Y coincide pues con estos eventos electrocardiográficos y mecánicos. ¿Por qué puse aquí esto? EKG. ¿Qué significa EKG? Electrocardiograma. ¿Y por qué con K? ¿Se han visto en los libros cómo lo abrevian normalmente? ¿No han visto? ECG, ¿no? ECG. O sea, ECG es la versión españolizada, ¿no? De electrocardiograma. Y EKG es la versión original de Alemania, ¿verdad? Porque se escribe electrocardiograme con K en alemán. Por eso yo siempre lo pongo así, porque es el original, electrocardiograma. Bueno, eso después lo vemos. Entonces, ya finalmente entonces aquí ya quedó claro, ¿verdad? Etapa 1, entrada rápida ¿de qué? La fase 0. Sodio. Fase 0, entrada rápida ¿de qué? Sodio. Sodio, y coincide con él. Complejo QRS, y a nivel mecánico coincide ¿con quién? Con la contracción. Con la sístole, ¿verdad? El inicio de la sístole ventricular. Luego la fase 1, que es este piquito que va bajando, es la repolarización temprana. ¿Y ahí qué sucede?
Se cierran los canales de sodio. Se cierran los canales de sodio. ¿Y el potasio qué hace? Entra. Poquitito. Y luego, eso coincide con el punto ¿qué? J del electrocardiograma y con la contracción isovolumétrica, ¿verdad? Que dijimos. Luego viene la fase 2, se debe básicamente a la entrada masiva de ¿qué? Calcio. Entrada masiva de calcio, y esto coincide con qué parte del electrocardiograma, con el segmento ST, y del ciclo cardíaco es la eyección ventricular rápida, todavía se siguen contrayendo. Luego viene la fase 3, que es la repolarización tardía, pero es rápida, coincide con la generación de la onda T y con la fase de eyección lenta, y ahí termina la sístole ventricular. Y luego ya viene la etapa 4, la fase 4, que es la etapa de potencial de membrana en reposo, y es la línea isoeléctrica del electrocardiograma entre la onda T y el inicio de la siguiente onda ¿qué? P. Onda P, o sea, de la contracción de las aurículas. Y ahí ahora sí ya, mecánicamente en el ciclo cardíaco, ¿qué sucede aquí? La diástole. La diástole de los ventrículos. Entonces ya quedó ahora sí claro eso, ¿verdad? Y aquí es lo que habíamos visto. Y pues ya está muy claro, ¿verdad? La despolarización auricular genera la onda P, significa que se están contrayendo las aurículas. Luego viene la repolarización. Estas mismas etapas que vimos, 0, 1, 2, 3 y 4, pues también suceden ¿en dónde? En el músculo de las aurículas. Nada más que ahorita nosotros explicamos a partir del ventrículo. Pero aquí también hay una fase 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Pero la repolarización de las aurículas, como se encima con la activación de los ventrículos, pues por eso en el electro ya no se ve nada de las aurículas, más que la pura despolarización, y se están contrayendo. Luego inicia la fase 0 en los ventrículos, es el complejo QRS, luego viene la meseta, segmento ST, luego viene la terminación de la repolarización, que es la formación de la onda T. En todo este tiempo, desde aquí hasta acá, ¿qué sigue sucediendo con los ventrículos? ¿Se siguen qué? Contrayendo. Se siguen contrayendo, ¿verdad? Y ya hasta la etapa 4, que ya es el potencial de membrana en reposo, ahora sí coincide con la línea isoeléctrica del electro, y mecánicamente ahora sí coincide ¿con qué? Con la diástole, con la relajación de los ventrículos. ¿Sí quedó claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda o ya seguimos con la otra? ¿Jóvenes? ¿Nadie? No, todo bien. Bueno, entonces ahora acabamos de ver el potencial de acción en las células ¿qué? Rápidas. En las células rápidas, en las células contráctiles. Ahora, ¿qué tenemos que ver? El potencial de acción, pero en las células lentas, es decir, en las células, ¿cómo se llaman esas células lentas? Marcapasos. Marcapasos, es decir, en las células del nodo sinusal, sobre todo, ¿verdad? Porque es el marcapasos normal. Pero también esto puede suceder en el nodo AB, pero básicamente pues nos vamos a estar refiriendo al nodo sinusal, ¿verdad? Porque es el principal marcapasos, pues, del corazón, ¿sí? Entonces, el potencial de acción en el nodo sinusal es muy diferente al potencial de acción en las células contráctiles que acabamos de ver, o sea, en las células de la aurícula y del ventrículo, es muy diferente, ¿sale? Y de las fibras de Purkinje. Las células del nodo sinusal tienen un potencial de acción diferente, comenzando con que aquí, ¿verdad? El potencial de membrana en reposo es de menos 60 a menos 65. ¿En las células contráctiles de cuánto es? Menos 80 y menos 90. 80 menos 90. 80 menos 90, muy bien. Y además vean, la despolarización, si lo alcanzan a notar, ¿cómo se ve aquí la despolarización? ¿Muy rápida o más lenta? Lenta. Lenta. ¿Sí se acuerdan aquí cómo era la despolarización? Vean, fluidísima, ¿sí lo ven? Es la espiga, rapidísima. Y en cambio aquí, ¿cómo va siendo la despolarización? Muy qué. Muy lenta, ¿verdad? Como me acaban de decir. Ok. El umbral para que se active esta despolarización, vean, es de menos 40 milivolts. Pero se genera
y ahí se genera espontáneamente el potencial de acción. Aquí el umbral es de menos 40. Ya se va a terminar la clase, la voy a cortar y nos conectamos a la tercera, por favor. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Bueno. A ver, se están uniendo más personas, ya casi. Entonces les decía, es muy diferente. Aquí el potencial umbral es de menos 40. En las células contráctiles, ¿de cuánto es el potencial umbral? De menos 60 a menos 65. Ah, muy bien, menos 60, menos 65. Aquí es diferente. Y aquí el potencial de acción llega nada más o menos, a más 10, aunque también puede llegar a más 20, ¿no? Pero es un poquito menor, ¿verdad? Que en el otro, que casi siempre llega a más 20 milivolts. Y no solo eso, hay muchas otras diferencias del potencial de acción con respecto del nodo sinusal con respecto a las células contráctiles. No hay una espiga, ¿verdad? Como tal, vean, no hay una espiga. Este potencial de acción en reposo es inestable, es lo que decíamos al inicio, es un potencial, y a este potencial de reposo de la fase 4 que vemos aquí, se le llama potencial de marcapasos. Sí, ahorita lo mencionamos otra vez, es muy inestable. Ahorita decimos por qué. Tampoco hay una fase de qué, aquí. ¿De meseta? De meseta, no hay meseta, no hay fase 2, ¿verdad? De hecho, tampoco hay fase 1. No hay fase 1 ni fase 2. Además, hay menos canales, ¿cómo se llama? Hay menos canales de potasio que siempre estén abiertos o permeables de forma constitutiva, o sea, de forma permanente, pues. Casi no hay canales de potasio activados. Y en cambio, hay más canales lentos tipo L, o sea, de sodio-calcio, y no hay canales rápidos de sodio, como habíamos dicho. Por eso el potencial es más lento, porque el sodio no entra por los canales rápidos, ¿verdad? Solamente entra por canales lentos, junto con el calcio. Y les digo, hay menos canales de potasio y normalmente hay menos salida de ese potasio, pero de forma que constitutiva, o sea, cuando la célula está en reposo. Por eso el potencial de reposo inicial es de menos 55, de menos 60 o de menos 65. ¿Sí queda claro por qué? Porque hay menos salida de potasio de forma constitutiva, o sea, de forma normal, de forma habitual, como lo hemos mencionado. Entonces, si sale menos potasio de forma normal en estas células, normalmente, ¿cómo va a ser su potencial de reposo? ¿Más negativo o menos negativo? Menos negativo. Menos, ¿verdad? Por eso es de menos 60. En las fibras contráctiles, ¿de cuánto es? De menos 80. Y aquí es de menos 60. ¿Por qué? Porque en las fibras contráctiles del miocardio, el potasio sale más, ¿verdad? Sale más y se lleva más cargas positivas de manera constitutiva. Por eso el potencial es más negativo. Pero aquí, como normalmente el potasio no sale tanto, pues
hay más cargas positivas y por eso el potencial de acción se hace menos negativo. ¿Sí queda claro eso, verdad? Además, el potencial de membrana en reposo en estas células, vean, se despolariza más despacio, se va despolarizando poco a poco, hasta que llega al potencial umbral, donde ahí sí ya, digamos que se dispara como tal la despolarización, ¿verdad? Esta es como una etapa previa de preparación, ¿verdad? Lenta. Hasta que se alcanzan los menos 40, ya se dispara. Y esas serían pues las principales diferencias. Básicamente lo más importante es que hay un potencial de membrana en reposo inestable. Es el potencial de membrana que se llama marcapasos. Y de una vez les digo, este potencial de membrana inestable o potencial de marcapasos es lo que les da la capacidad de automatismo a las células del nodo sinusal. Es lo que le da su propiedad de automatismo. Es decir, que son capaces de generar espontáneamente sus potenciales de acción, sin que haya necesidad de que los estimule nada más, ninguna neurona, ¿sí? Es de forma espontánea, es de forma automática, y se debe a que este periodo del potencial de membrana en reposo es muy inestable. Nunca está reposando como tal, vean. Sí ven cómo está aquí, ¿verdad? Aquí cómo está la línea, completamente ¿qué? Horizontal. Horizontal. Aquí sí descansa, ¿verdad? Descansa, hay un periodo de descanso, de reposo, y luego inicia, y luego hay un periodo de reposo. Y vean aquí cómo se ve. Se ve igual, ¿verdad? O sea, viene la despolarización, la repolarización, supuestamente el periodo de reposo, pero vean, inmediatamente se vuelve a elevar. Entonces, como tal, nunca reposa, ¿verdad? La célula. Por eso de ahí depende su automatismo, ¿sí? Cada que se despolariza este potencial de reposo hasta el umbral, hay otra contracción y luego vuelve a subir rápidamente y hay otra contracción, otro estímulo, ¿verdad? Otra despolarización y así sucesivamente, ¿sale? Solo las células del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular y cuando estas fallan, también las del sistema His-Purkinje y ciertas estructuras como alrededor del seno coronario en las aurículas, tienen esta capacidad automática de despolarizarse así. Por eso pueden funcionar como marcapasos cardíacos, ¿sale? Ahorita esto que les dije lo vamos a complementar aquí. Entonces vamos a empezar con la fase 0, que como tal es la fase ¿de qué? Esta fase 0 es la misma fase de ¿qué? Que vimos hace rato. De despolarización. De despolarización, ¿verdad? Nada más que aquí pues es más pequeña. Entonces esta fase 0 es la misma fase ascendente, ¿verdad? De despolarización, pero ahorita lo estamos viendo en las células lentas. Entonces se llama así pues porque sube la espiga, pero es más pequeñita. Y aquí, cuando el potencial de membrana, vean, alcanza los menos 40, se echa a andar esta fase de despolarización. Nada más que aquí, esta fase 0 en las células del nodo sinusal no se debe a la entrada de sodio, sino a la entrada de ¿qué directamente? Calcio. De calcio, ¿verdad? Como vemos aquí. Hay una corriente lenta de entrada de calcio porque se abren los canales de calcio tipo L, que dijimos que son lentos, ¿verdad? Y al mismo tiempo se abren también después los canales de calcio tipo T, que son más rápidos, los que mencionamos al inicio de la clase. Sí, se abren esos dos, pero sobre todo los canales tipo L, que son más lentos. Y entonces aumenta la permeabilidad al calcio rápido, aumenta la conductancia al calcio y hay una corriente masiva ¿de qué? De entrada de calcio hacia la célula y genera pues la despolarización. En el otro caso, ¿qué era lo que entraba? Potasio. No. Sodio. Sodio. Sodio, ¿verdad? El sodio. Y aquí es por la entrada de calcio. Esa es una diferencia, ¿verdad? Muy notoria, muy grande. Entonces se genera la despolarización del potencial, llega a más 10 milivolts o puede llegar incluso hasta más 20, ¿no? Pero normalmente llega a más 10 milivolts, ¿sale? Entonces, si quedó claro, simplemente aquí entra el calcio, a diferencia de las contráctiles que entra el sodio. Inmediatamente después, como aquí no hay meseta ni hay fase 1, nos brincamos directamente a la fase ¿qué? A la fase 3, ¿verdad? Como en la otra. Aquí no hay, ¿verdad? Aquí no hay fase 1 ni fase 2.
Entonces, de la fase 0 nos brincamos a la fase 3 equivalente, ¿verdad? Que es la repolarización, la fase 3, porque no tiene fase 1 ni fase 2, no hay meseta. Entonces, en cuanto se logra la despolarización, inmediatamente ahora sí empieza la ¿qué? La repolarización, ¿verdad? Y es la fase 3. Entonces, ¿qué sucede en la repolarización? Se inactivan los ¿qué? Se inactivan los canales de calcio que estaban activos, deja de entrar el calcio y sobre todo, ¿qué sucede? Se abren los canales de ¿qué? De potasio. Se abren muchísimos más canales de potasio, más que en el estado de reposo. ¿Y qué pasa con el potasio? Empieza a ¿qué? A salir, ¿verdad? Se lleva las cargas positivas. Como ya no hay entrada de calcio con cargas positivas aquí, y aparte el potasio se está llevando sus cargas positivas hacia afuera, ¿qué empieza a pasar con el potencial de acción? Se empieza a hacer menos ¿qué? Va a ser menos negativo. Menos positivo. Menos positivo, que va siendo más ¿qué? Negativo. Más negativo, porque se están perdiendo cargas positivas por la salida de potasio y porque no está entrando el propio calcio. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso aquí la repolarización sí es rápida, porque se empiezan a perder las cargas positivas. ¿Vale? Y esta fase 3 llega hasta el periodo de, digamos, pero vean, aquí se complica un poco la cosa. Al final de esta fase 3, los canales de potasio, de todos modos, siguen abiertos, ¿verdad? Aunque ya se alcanzó, vean, aunque ya se llegó a menos 65, los canales de potasio no se cierran, no se cierran luego, siguen un poquito abiertos, un poco más de tiempo, ¿sí? Unos milisegundos más, y el potasio sigue saliendo. Y entonces, si el potasio sigue saliendo, llevándose más cargas positivas, aunque ya había llegado más o menos a menos 60, ¿qué sucede con el potencial de acción? ¿Cómo se le llamaría esto? Hay una hiperpolarización. Hay una hiperpolarización, muy bien, ¿sale? Esta hiperpolarización desplaza aún más todavía el potencial de membrana en reposo más hacia lo negativo, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces puede llegar hasta menos 60, menos 65, incluso hasta menos 70 milivolts, cuando termina el potencial de acción. Hay una pequeña etapa de hiperpolarización. Y enseguida, luego después de que termina el potencial de acción, ahora sí ya se cierran aquí los canales de potasio, ya no están tan abiertos y ya no sale tanto potasio en este momento, ¿verdad? Lo que ahora sí vuelve a favorecer que se vuelva a hacer otra vez más positiva esta etapa que vamos a ver enseguida. Justo esto sucede, justo casi con el inicio de la fase 4, como vemos aquí. ¿Sí quedó claro? ¿No los confundí? Ahorita vamos a ver qué sucede. Entonces, primero sale mucho potasio, pero sigue saliendo más todavía, aunque ya se hizo negativo, hiperpolariza, ¿verdad?, a la célula. Y ya en ese momento, ahora sí se cierran y deja de salir, lo que coincide con el inicio de la fase 4, que es la que vamos a ver ahorita. Entonces, a esta fase 4, ahora sí, es como la preparación para la despolarización. A esta fase 4 también se le conoce como despolarización espontánea, también se le conoce como despolarización diastólica espontánea, DDE, despolarización diastólica espontánea, también se le conoce como, ¿qué dijimos? Potencial de ¿qué? ¿Cómo se le llamaba? ¿Cómo les dije que se llama? ¿Potencial de qué? A esta fase 4. Que dijimos que era un potencial de reposo muy inestable, que casi no había reposo, y se llamaba potencial de qué? Potencial de marcapasos, ¿sí? Este es el potencial de marcapasos. Y también se le llama fase inestable de la despolarización. Es muy inestable, por lo que estamos viendo aquí. Esta etapa 4 es la etapa más larga del potencial de acción en las células del nodo sinusal. Y es la responsable de qué dijimos. Es la responsable de qué propiedad del nodo. Del automatismo. Es la responsable del automatismo del nodo sinusal. ¿Sí? Eso ya no se les debe olvidar. ¿Por qué? Porque cuando se alcanza el potencial de membrana en reposo de menos 65 más o menos, ahí en ese momento, o de menos 70,
¿Cómo está la célula en este momento? ¿Cómo dijimos que estaba aquí? Eléctricamente, ¿cómo está esa célula? Hiperpolarizada. Está hiperpolarizada. Esta hiperpolarización activa automáticamente al hiperpolarizarse la célula a estos niveles, inmediatamente genera varias corrientes iónicas, varios cambios en los iones. Entre ellos, ¿cuál fue el que les acabo de comentar? Cuando se hiperpolariza la célula, ¿cuál sería el principal cambio en la corriente de cuál ion que les acabo de mencionar? Potasio. Potasio. ¿Qué sucede con el potasio en este momento? Empieza a dejar de salir. Ajá, empieza a dejar de salir porque como ya la hiperpolarizó mucho, dice, bueno, ya fue suficiente. Y en este momento, en esta curvita de la hiperpolarización, ahora sí, se cierran los canales de potasio y deja de salir para que ya no se haga más negativo, porque si no podría bajar hasta acá, pero eso ya sería mucho. Entonces, primero, esta hiperpolarización hace que se cierren los canales de potasio que estaban abiertos aquí, ¿verdad? Para la repolarización, por un lado. Y eso contribuye a la despolarización, pues, progresiva que ya habíamos visto. Entonces, esta curvita, cuando sucede eso, activa, ¿verdad? Hace que al mismo tiempo estos valores negativos no se mantengan ahí tanto tiempo, ni un instante, vean, casi inmediatamente se activa la fase 4. Por eso se le llama que es inestable, porque se activa rápidamente y por eso se le llama potencial de marcapasos. ¿Y qué sucede? Pues sucede esto, ¿verdad? Luego, cuando se hiperpolariza la célula, como se hizo más negativa, ahora sí, ¿quién se activa? ¿Los canales de qué? Los canales de sodio, ¿verdad? Hay entrada de sodio porque son canales dependientes de voltaje. Cuando hay esta hiperpolarización, en ese momento se activan los canales de sodio lentos, que se llaman canales IF. A esta etapa 4 también se le conoce como corriente IF y F. ¿Por qué? Porque a estos canales de sodio se les conoce como canales IF y F. ¿Sale? Se activan y entonces, ¿qué empieza a haber? ¿Una entrada de qué? Aquí. ¿Qué empieza a entrar aquí entonces? Sodio. El sodio, porque se activaron estos canales, pero como son lentos, ¿cómo entra el sodio? ¿Rápido o lento? Lento. Pues lento. Y por eso vean, por eso esta etapa 4 coincide o sería el equivalente a la misma etapa que esta etapa 4 del nodo central sería el equivalente casi a la misma etapa 1, ¿verdad? Que vimos aquí, perdón, a la misma etapa 0 que vimos aquí. Nada más que aquí, como que se está preparando, ¿verdad? Poco a poco entra el sodio, y si entra el sodio con cargas positivas, ¿qué le empieza a pasar a este potencial de membrana en reposo? Se empieza a hacer menos ¿qué? Menos negativo. Menos negativo hasta que se alcanza el potencial umbral y ahora sí ya empieza la fase 0, que sería como la espiga, pero por la entrada de calcio. Pero antes de eso, para que se presente esta fase 0, tiene que estar activa esta fase 4, y que se debe a la entrada de sodio, y se le llama corriente IF, aquí, corriente IF. ¿Alguien sabe lo que significa la F? La I significa corriente, ¿y la F qué significa? ¿Alguien lo leyó? ¿Por qué le pusieron así en Estados Unidos, corriente IF? ¿Qué significa la F? Significa divertido. ¿Cómo se dice divertido en inglés? Fun. Funny. Divertido, raro o curioso. Así le pusieron porque esta corriente vieron que era diferente a la corriente de entrada de otras células. Entonces dijeron, oye, esta curva que se forma aquí es muy divertida, es muy rara. Por eso le pusieron F de funny, de divertido. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues nos está indicando que la corriente de sodio es muy diferente a la entrada de sodio rápida que causa la fase ascendente en las células contráctiles. Aquí es despacito. Y dijeron, esto es muy divertido, porque está entrando muy despacio el sodio. Y por eso le pusieron corriente IF, ¿sale? Y no solo eso, también cuando está esta corriente IF, también se aumenta un poquito la permeabilidad del potasio. Y también vuelve a entrar un poquito aquí el potasio, junto con el mismo calcio también, desde aquí ya empieza a entrar un poco de calcio y de potasio. Todo esto favorece que el potencial se empiece a hacer menos negativo,
llega al potencial umbral y empieza en la fase 0, ¿sale? Entonces, por eso se le llama así, corriente IF. Entonces, ¿con qué se activan estos canales de sodio IF? ¿Con qué se activan? ¿Con la qué? ¿Con entrada de sodio? No, los canales sí permiten la entrada de sodio, pero ¿con qué se activan esos canales? ¿Con qué se activa la TI? ¿Con qué? ¿Qué les acabo de decir que Con la hiperpolarización. Con la hiperpolarización. Cuando hay esta hiperpolarización que se llega a estos niveles negativos, se abren los canales de sodio, los canales IF, y permiten la corriente IF, que es la fase 4. Se activa con la hiperpolarización. Si el potasio no hubiera seguido saliendo aquí un poco más, en exceso, la célula no se hiperpolarizaría y entonces no se activaría esta fase 4, esta corriente IF no se hubiera activado. Se activa con la hiperpolarización de la membrana. Cuando se llega a un cierto valor negativo, se activa la corriente IF y entra el sodio, entra un poquito de potasio y también entra calcio desde aquí, y todo esto favorece que se haga menos negativo, se alcance el potencial umbral y venga la despolarización ya como tal. ¿Sale? ¿Sí quedó claro eso entonces? Y se inicia ya está iniciando, propiamente podemos decir que esta etapa 4 también es una etapa de qué como tal. ¿Es una etapa de qué, jóvenes? Despolarización. Despolarización. ¿Los anotaron? Despolarización diastólica o espontánea. ¿Cómo? Despolarización diastólica espontánea. Despolarización espontánea, ¿verdad? Por eso es una etapa igual de despolarización, pero es espontánea, ¿por qué? Porque se genera con la hiperpolarización previa. Automáticamente se forma esta fase 4, por eso se llama despolarización espontánea y es lenta. Se activa pues con la hiperpolarización desde el potencial precedente, como vemos aquí. Y esto le da la característica de el automatismo a las células del nodo sinusal, ¿sale? Desde aquí ya es una despolarización. Es la diferencia con las células cardíacas musculares contráctiles que acabamos de ver. Es una despolarización lenta que se activa con la hiperpolarización. Se le llama corriente IF porque es muy divertida, está muy chistosa. Y ya cuando se alcanza el potencial de menos 40, ahora sí ya viene, digamos, la espiga más notoria, que sería la fase 0 de despolarización normal, por la entrada de calcio en este caso. Pero desde aquí ya es una etapa de ¿qué? De despolarización espontánea lenta. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí? Entonces, ¿con qué se activa la corriente IF? Otra vez les pregunto. ¿Con qué se activa la fase 4? Con la hiperpolarización. Con la hiperpolarización, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en resumen, en la fase 4, cuando se alcanza el potencial de reposo, pero hiperpolarizado, se inicia la despolarización lenta de forma automática y progresiva, que se alcanza el ¿qué? El potencial de membrana, el potencial de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra rápido, el potencial umbral de menos 40, y ahí empieza otra vez la entrada masiva de calcio y viene la despolarización. Luego empieza a salir el potasio, deja de entrar el calcio, se repolariza la célula, pero como sigue saliendo más potasio, la hiperpolariza. Y esa hiperpolarización de forma automática, ¿qué hace? Que se active la fase IF, la fase 4, y se vuelva a despolarizar lentamente hasta que se alcanza el disparo y otra vez viene y así sucesivamente. Por eso esto le da la capacidad de ¿qué? Al nodo sinusal, a sus células. Automatismo. De automatismo. ¿Sí quedó claro eso? Esto sucede en el nodo sinusal. Es un poco diferente en el nodo aurículo-ventricular. Ahí también hay una activación de una corriente de entrada de calcio a través de canales de calcio tipo, pero aquí puros canales de calcio tipo T, a diferencia de aquí que son canales L y canales T. En el nodo AB, básicamente el calcio entra a través de los canales tipo T, cuando se llega a los menos 40, ¿vale? Y ya después que se activan primero los canales tipo T, ahora sí se activan luego los canales tipo L y causan la despolarización.
y en el nodo sinusal es al revés. En las células de Purkinje, la despolarización diastólica, o sea, la despolarización espontánea, se debe a que hay una entrada de sodio mediante canales de sodio, pero que se mezcla con la disminución de la salida de potasio aquí. Es más notorio eso en las fibras de Purkinje, ¿sí? Pero bueno, para no complicar nada más hay que quedarnos sobre todo con esto, que es de las células del nodo sinusal, que es lo más importante, ¿sale? Entonces, en los tres casos, ya sea del nodo sinusal, del nodo AB o de las fibras de Purkinje, no se requiere ningún qué. Para que suceda esto, no se requiere ningún tipo de qué. ¿Estímulo? Estímulo externo, ¿verdad? No se requiere ningún estímulo externo. Solito empieza la despolarización espontánea lenta y progresiva. ¿Cuándo? Cuando se hiperpolariza. Automáticamente empieza esta fase if y despolariza la célula. Se hiperpolariza y automáticamente empieza. Así, por eso no necesita de ningún estímulo. Por eso esto le da la propiedad de ¿qué? De que las células del nodo sinusal tienen la propiedad de ¿qué? De automatismo. ¿Sale? Y ahora bien, esta fase 4, la velocidad en que se despolariza esta fase 4, la velocidad de esta etapa 4 de despolarización diastólica espontánea va a determinar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y es lógico, ¿verdad? Si se aumenta esta fase, si se empina más, si se hace más inclinada hacia arriba, ¿qué va a suceder? ¿Va a llegar más rápido o más lento al umbral? Más rápido. Más rápido. Si está acostadita, tarda en llegar más, pero si estuviera más empinada hasta acá, vean, si estuviera parada como aquí, llegaría más rápido a los menos 40 y empezaría antes la despolarización, generaría un impulso más rápido, y entonces esos impulsos más rápidos, ¿qué ocasionarían en los ventrículos? Una señal para que se estén ¿qué? Despolarizando más rápido, ¿y qué sucedería con la frecuencia cardíaca? Aumentaría. Porque el nodo sinusal generaría más impulsos que llegarían más rápido primero a quiénes. ¿A las aurículas? Las aurículas, y luego las aurículas lo transmitirían a los ventrículos más rápido y aumentaría la frecuencia cardíaca. En cambio, si como vemos aquí, esta despolarización espontánea se fuera más lento hasta acá, tardaría más tiempo en llegar ¿a dónde? Al umbral. Al umbral, mandaría una despolarización más lenta y luego otra vez tardaría más en llegar al umbral. ¿Y qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Disminuye. Va a disminuir. Entonces, aquí lo vemos, ¿verdad? Bueno, aquí les repetí lo mismo, que este automatismo del nodo sinusal se debe a que estos canales se abren, los canales de sodio aquí se abren por la hiperpolarización. Entra un poco de calcio, un poco de sodio, un poco de potasio, hay una permeabilidad natural, ¿verdad?, a esas células y ocasionan la fase 4. Es lo que ya les había explicado. Me voy a brincar acá porque para explicar eso de la frecuencia cardíaca antes de que se nos olvide, ¿sale? El nodo sinusal y el nodo AB pues tienen inervación simpática y parasimpática, ¿sale?
Perdón, se fue señal, ¿verdad? ¿Sí me escuchan otra vez? Sí, ya se escucha. Entonces, la frecuencia de la despolarización espontánea de la fase 4 depende del tiempo que dijimos en que alcanza el umbral, ¿verdad? De menos 40, luego de que se empieza a despolarizar, después de la repolarización previa, que empieza el siguiente ciclo. El efecto simpático y parasimpático es opuesto. Y vean, aquí lo vamos a notar muy claramente. Las fibras simpáticas pues liberan noradrenalina, ¿verdad? Y estimulan los receptores beta 1. Esos receptores lo que hacen, a través de unas proteínas G, aumenta el AMP cíclico, etcétera. Después vamos a ver eso. Y básicamente lo que favorecen es la entrada más rápido de sodio y calcio, ¿verdad? Aquí, en esta etapa. Esta sería la fase 4. Vean, ¿sí ven los puntitos aquí? Esto sería lo que, digamos, un periodo normal, ¿verdad? Esta es la fase 4 lenta. Estas rayas negras punteadas, ¿qué significan? El umbral. El umbral. Entonces aquí viene la fase 4 normal, como lo vimos hace rato, despacito, despacito, alcanza los menos 40 e inicia la fase ¿qué? 0. 0. La despolarización, porque entra calcio, luego inicia la fase ¿qué? 3. 3, porque sale mucho potasio, pero se hiperpolariza y vuelve a empezar la fase 4. Esto sería lo normal. El efecto de la noradrenalina y de la adrenalina, ¿qué hacen? Aumentan mucho la entrada de sodio y de calcio desde la etapa 4 y alteran la forma de la pendiente, ¿verdad? La hacen más empinada, más hacia arriba, más vertical. Entonces llega más rápido ¿a dónde? Al potencial umbral y genera disparos más rápidos, ¿verdad? Entonces vean, se va adelantando. ¿Y eso en qué se traduce? En un aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí lo vemos, es el mismo texto, vean, aquí lo vemos. Esto sería lo normal, lo que se ve en gris, pues sería lo normal, ¿no? Digamos a 70 por minuto, algo así. Cuando hay efecto de las catecolaminas, por el estímulo del sistema nervioso simpático, ¿qué sucede? La etapa 4, ¿cómo se hace? La fase 4, ¿cómo se hace? Más que... ¿Más lento? Esto es rojito, no, esto es rojito. ¿Cómo Más rápido. Rápida. Pues más rápido, alcanza el umbral, vean, en lugar de alcanzarlo hasta acá, lo alcanza luego, y aquí se despolariza, y aquí otra vez lo alcanza rápido, y por eso esto aumenta la ¿qué? Aquí hay más impulsos o menos impulsos que en lo gris. ¿Dónde hay más impulsos, más rápidos? ¿Esto rojito o lo gris? Rojo. Lo rojo, ¿no? ¿Sí lo notan? ¿Sí lo notan de verdad? ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Sí lo Sí. notan? Bueno, pues esto, la noradrenalina, al estimular a los receptores beta 1 del miocardio, y en este caso del nodo sinusal, lo que hace es acelerar, ¿verdad? Empina más, la hace más vertical, la fase 4, esta es la fase 4 que acabamos de ver, y llega más rápido al potencial de menos 40, y dispara potenciales antes, más rápido, vean, y eso aumenta la frecuencia cardíaca, porque aumenta mucho la entrada de sodio y de calcio. En cambio, la estimulación parasimpática, a través de la acetilcolina, estimula receptores muscarínicos M2, ahí en el corazón. Y aquí lo que sucede es, pues básicamente lo contrario de lo que sucede con las catecolaminas. Aquí lo que va a bloquear es la entrada de los canales IF, ¿verdad? De esta etapa, los va a bloquear, va a entrar menos sodio. Y no solo eso, al mismo tiempo hace que salga más que aumenta la corriente de salida de potasio y además disminuye la entrada de calcio. Todo esto combinado, ¿qué va a hacer? Que la etapa 4 todavía sea más lenta de lo que ya era. ¿Sí ven? Aquí los puntitos es lo normal. Aquí está el umbral. Pero como entra menos sodio, sale menos potasio y también entra menos calcio, pues entonces este potencial, esta etapa 4 lenta de la despolarización lenta y progresiva, se va a hacer todavía más que, vean, se hace más que lenta, tarda más tiempo en alcanzar el potencial umbral y entonces hasta aquí ya se despolariza, pero otra vez se hace más lenta, ¿y qué va pasando con los impulsos? ¿Se van adelantando o se van atrasando?
La retrasan. Se atrasan y eso disminuye la frecuencia cardíaca, o sea, va a causar bradicardia. Aquí lo vemos. Entra menos sodio, entra menos calcio y sale más potasio, aquí en la etapa 4, entonces esta despolarización lenta se hace todavía más que vean. Esto es lo normal. Aquí de por sí ya era lenta, pero es lo normal, a 70 por minuto o 80. Pero si se hace todavía más lenta, más horizontal hacia abajo, más acostada, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar al umbral? ¿Más o menos tiempo? Menos tiempo. ¿Cómo? Más tiempo. Más tiempo. Más tiempo, porque está más acostada, vean, está menos inclinada. Tarda más tiempo en llegar a menos 40 y hasta aquí genera un impulso. Luego se hiperpolariza y va a tardar más en llegar al umbral y genera otro impulso y así sucesivamente. ¿Se va adelantando o se va retrasando con respecto a lo que normalmente sucede? Atrasando. Atrasando, se hace más lento y esos impulsos más lentos pues van a ocasionar que la frecuencia cardíaca disminuya, o sea que haya bradicardia. Por eso el efecto de los nervios vagos que liberan acetilcolina, que son del sistema nervioso parasimpático, que ocasionan el corazón, pues bradicardia, y el efecto de las catecolaminas a través del sistema nervioso simpático, noradrenalina y adrenalina, secretada por la médula suprarrenal, estimulan los receptores beta 1, aumentan la frecuencia del disparo, vean, aumentan la frecuencia del disparo y causan aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, causan taquicardia. Doctor, entonces por eso luego se dan como antagonistas de los beta 1, de los receptores beta 1, algo así. Ah, pues claro, los bloqueadores de los receptores beta 1 como el metoprolol, hay beta 2, ¿no? También. Etcétera, pues sirven para bloquear el efecto de simpático, ¿verdad? Bloquean a estos receptores, ya no se estimulan con la noradrenalina y entonces tendrían un efecto como si fuera un efecto que parasimpático, hacen más lento esto y por eso disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Sale? ¿Sí quedó claro eso o se confundieron? ¿Sí quedó claro? Es muy importante que quede bien claro eso. ¿Sí? Bloquean el automatismo, ¿verdad? Las catecolaminas, o sea, el sistema nervioso simpático y el parasimpático actúan aquí en la fase 4, ¿verdad? Y alteran la velocidad de los impulsos, ya sea acelerándolos o disminuyéndolos. ¿Sí queda claro? Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Entonces ahorita a las 2, ¿verdad? Vamos a tener clase. Terminamos con esto que ya son muy poquitos.